Buenas tardes, compañeros. El día de hoy contamos con la participación del maestro de ciencias Sergio Basilla, que viene del SENAC. Agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación para participar como último expositor de este último seminario del trimestre de las charlas de café matemáticos. Para nosotros es grato contar con la presencia de alguien externo. Es la primera vez, cabe resaltar, que alguien externo va a dar una charla en este periodo de charlas de café matemático. Para nosotros es muy grato la asistencia, su presencia, sobre todo que nos haya presentado un tema como el que se titula el problema de elección de aspirantes a nivel superior en el IPEN. Entonces, lo dejamos poner. Cualquier duda, ya saben, pueden preguntar en cualquier momento. Él con mucho gusto va a responder a cualquier cuestionamiento o duda que tenga. Y lo dejamos poner. Gracias. Gracias. Al contrario. Gracias a ustedes por abrirnos esta oportunidad de presentarnos y traerles un poco de lo que se viene haciendo en este centro. El Centro Nacional de Cálculo surgió por ahí en los 50 con la necesidad que tenía el país, ya que fue por decreto presidencial, de trabajar cómputo y problemas de cómputo. A lo largo de la historia ha venido cambiando el enfoque que se le ha venido dando a este centro, y con las diferentes administraciones ha ido cambiando lo que se ha venido haciendo, a tal grado de que en algunos momentos las diferentes áreas del Politécnico han tenido sus propios departamentos de sistemas que manejan sus proyectos por separado. Eso ha causado un problema, ya que no ha habido una normatividad o inclusive un registro de qué es lo que se viene haciendo y cómo se viene haciendo. Y de unos años, de 4 o 5 años para la fecha, se ha buscado ir corrigiendo esta situación y ir revisando cómo eran los procesos que se llevaban dentro del Politécnico. Es así como hace escasos 2 años nos enfrentamos a este problema de cómo se estaban asignando los alumnos aspirantes al Politécnico. Bien, un poco de datos. Este año, hace no más de un mes, 91.750 aspirantes tuvo el instituto, de los para presentarse a una de las 65 carreras que ofrecemos. De estas, cada aspirante puede elegir 3 opciones de carreras. Por preferencia, mi primera opción, segunda y tercera. Nada más tenemos como oferta en estas carreras para lugar para 22.350. Esto es una cuarta parte. El 75% se queda sin lugar dentro del instituto. El promedio de calificaciones obtenido en el nivel superior no se considera. Entonces, lo único que nosotros validamos para ver quiénes van a obtener una carrera es la cantidad de aciertos que tienen en su examen. ¿Por qué no consideramos otros aspectos? Porque no los podemos controlar, no sabemos de qué escuelas proceden y qué tan alto o bajo sea el nivel. Entonces sería un poco desequitativo. De esta manera tenemos que hablar de los algoritmos. Como bien saben, pues, un algoritmo es un conjunto descrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas, que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos, dando un estado inicial y una entrada, y siguiendo los pasos sucesivos se llega a un estado final y se obtiene una solución. Esa es la idea general, básica de lo que es un algoritmo, y bien, para que nosotros lo podamos aplicar en computadora, pues tiene que ser un algoritmo programable, ya que nosotros en nuestra vida diaria pues podemos seguir ciertos pasos, pero que estos mismos no son difícilmente reflejados en un proceso de cómputo. Bien, vamos a una definición que podemos tener de algoritmo. Un algoritmo computacional es que es un método para resolver problemas adecuado para ser implementado en una computadora. Les voy a poner un ejemplo de cómo nosotros resolveríamos, si entramos a un laberinto, el encontrar la salida de ese laberinto. Podríamos, por ejemplo, tomar una pared y tratar de ir siguiendo esa pared sin soltarnos hasta recorrer los diferentes caminos que nos lleven a la salida. Ese algoritmo se describiría como, o podría verse como una búsqueda dentro de un árbol
donde va recorriendo los diferentes caminos y si ya no puede avanzar, se regresa a la anterior bifurcación y continúa tratando de manera ordenada ir recorriendo todo este laberinto. Eso es un algoritmo típico para poder resolver el problema de un laberinto. ¿Habrá alguna otra solución? ¿Habrá alguna otra idea? ¿Qué opinan? ¿O será la única manera de que podremos resolver para encontrar cuál es el camino de salida? Ok, bien, eso nos llega a pasar muy frecuentemente cuando vamos a programar algún sistema, cuando buscamos una solución, ya que lo seguimos pensando en cómo nosotros, por nuestras limitaciones físicas, lo haríamos. Pero si se fijan, la computadora está viendo o conoce el mapa completo. No, realmente, si fuéramos a programar un robot para que lo recorriera, pues entonces tiene esas mismas limitaciones. Pero si tenemos una cámara desde afuera que lo puede ver todo, pues a lo mejor sí podríamos encontrar una mejor solución. Como por ejemplo la siguiente. Se fijan, este algoritmo es complicado, ya que ahorita ya va a encontrar la salida, pero bien, pudo haber tenido menos suerte y haber tenido primero que recorrer todos los diferentes caminos antes de llegar a la salida. Otra idea es, siendo que este laberinto lo podemos representar como una matriz, podríamos ir recorriendo esta matriz de una forma ordenada y revisando aquellos lugares donde tenga tres paredes. En una matriz podríamos representar que las paredes son unos y los espacios vacíos son ceros. Entonces, si yo voy recorriendo, por ejemplo en esta celda, nada más hay dos paredes, hay dos espacios vacíos, continúo. Pero si llego a esta, tengo tres paredes. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo ahí? Lo bloquea y se regresa. Vuelve a bloquear y se regresa, y se regresa, y se regresa, diciendo que ese no es un camino de solución. Y cuando ya otra vez se encuentra con que hay más de una posibilidad, continúa con el mismo sentido. En programación esto sería muy sencillo hacerlo con un for, encontrando los caminos que están con tres paredes y bloqueando los subsecuentes. Entonces, de esta manera, de una sola corrida, se lograría resolver todo o al menos conocer cuáles son los caminos que no nos van a llevar a una salida. Es decir, cuando terminemos de recorrer el último renglón de esta matriz, lo que nos queda, ahorita aquí encontró y se fue regresando de las diferentes posibilidades, donde continúa sobre el mismo renglón y terminó. Entonces lo que nos queda es el camino de salida, la respuesta, el cual ya se podría recorrer. Hay un detalle, lo detectan y hay una situación con este tipo de laberinto. Precisamente este bucle en el cual, pues, como tal no estaba cerrado, sí podría ser parte de la salida, pero sería necesario ahí ver que no pasemos por el mismo lugar más de una vez. Este ejemplo que les puse es para demostrarles que muchas veces en muchas áreas la gente programa como en la vida lo venía haciendo, y eso no necesariamente es lo más obvio. Los algoritmos también se miden por su complejidad. Se debe ver que sea un algoritmo con un diseño sencillo, pero que cumpla con el cometido y que el uso eficiente de los recursos, que en este caso las computadoras,
nos importa saber qué tanto espacio tenemos para almacenar y el tiempo que se va a tardar. De ahí entramos a un tema que se llama la complejidad, y esta depende de los datos de entrada, la calidad del código generado por el compilador, la naturaleza y la rapidez de las instrucciones del proceso específico y la complejidad intrínseca del algoritmo. En complejidad, realmente el último punto es lo único que nos interesa. Hace 50 años las máquinas eran muchas más veces menos veloces que ahora, pero los problemas que no se podían resolver en aquel entonces se siguen sin poder resolver ahora, sin importar qué tan rápido sean las computadoras. ¿Esto a qué se debe? Precisamente a la complejidad del algoritmo. Las computadoras, si van avanzando de una manera lineal, y si la complejidad es de orden cuadrático o algún otro tipo de función, pues no habrá una constante que la logre superar. A lo mejor sí, ahorita ya podemos calcular primos más grandes, pero si saltamos 5 primos más allá, nos volvemos a tardar lo mismo que nos tardábamos hace 50 años. Ese es el problema de la complejidad de los algoritmos y el cómo los clasificamos. Por ejemplo, en una notación que se llama Big O, lo más común es encontrar esos tipos de clasificaciones. Una O1 significa de que independientemente del archivo de entrada, en un paso va a resolver el problema. Por ejemplo, el que me diga cuántos elementos tiene una lista, se carga la lista y sabe intrínsecamente cuántos tiene. Hay otra estructura de datos que se llama hash table, un mapa donde con una función de hash localiza un elemento, en el cual asegura de que con una operación encontrará el elemento. Entonces son algoritmos de complejidad 1. Tenemos, por ejemplo, estos de aquí, que es complejidad n, que es directamente proporcional al tamaño del archivo de entrada. Por ejemplo, si yo quisiera buscar un elemento dentro de un arreglo, en el caso más caótico sería que ese elemento que estoy buscando esté hasta el final. Entonces tengo que recorrer los n elementos para encontrar aquel. ¿Se les ocurre cuál podría ser un algoritmo que tarde menos que el archivo de entrada? Se ha puesto muy de moda los procesos en paralelo. Es decir, el archivo de entrada se particiona en diferentes partes y se procesa para después juntar esas respuestas, pues entonces ya la complejidad sería menor a n. Por ejemplo, tenemos este, n cuadrado. El algoritmo más típico para ordenar un arreglo de datos, ¿cuál es? ¿Lo conocen? Se le conoce como algoritmo de la burbuja, ya que nosotros al tener un arreglo de datos vamos recorriendo los datos, por ejemplo digamos que de abajo hacia arriba, y si este es menor que el de arriba, como que flotara, como que fuera una burbuja que va subiendo. Entonces llega hasta donde ya tiene un elemento menor, vuelve a recorrerlo y los va intercambiando, vuelve a recorrerlo y termina hasta que ya no hizo ningún cambio. Como siempre vamos a fijarnos en el caso más, o en el peor caso. Si yo quisiera ordenar de menor a mayor, el peor caso, ¿cuál sería? Que estén de mayor a menor. Entonces, eso me haría que tuviera que repetir este ciclo en el cuadrado. Hay algoritmos más eficientes para poder ordenar, como es el quicksort, que tarda en el n. Bien, así no tenemos diferentes algunos. Por ejemplo, este se le conoce como fuerza bruta. Los hackers llegan a ocupar el método de fuerza bruta para resolver contraseñas. ¿Qué es esto?
prueba todas las posibilidades. Entonces, un problema típico también es el problema del agente viajero, donde tenemos un grafo con las diferentes ciudades y queremos saber cuál es la ruta óptima para poder recorrer todas y gastando el menor esfuerzo. Ese problema, visto con fuerza bruta, sería prueba todas las combinaciones. Entonces eso nos da un orden de ese estilo. Entonces así se van clasificando los diferentes algoritmos en sus complejidades. Bien, ya les planteé el problema que tenemos, que es el asignar alumnos a una carrera. Tenemos 4 veces más demanda que oferta, tienen 3 opciones y solamente conocemos su puntaje. Parece trivial. ¿Tienen alguna idea de cómo hacerlo? Si les dejara como proyecto hasta un programita, igual lo podemos hacer en un día. ¿Por dónde empezar? Perdón, estoy otra vez a plantear el problema. O sea, ¿cómo lo haríamos nosotros, verdad? Ustedes aquí en el CENAC tienen para asignar a un aspirante, ya sea su primera alternativa, o bien mandarlo a la siguiente, a cualquiera de las otras dos, ¿verdad? Sería el problema. ¿Cómo asignarlo de manera que siempre sea más rápido y más barato? ¿Sería esa la manera, otra manera de plantearlo? Ok, es buena pregunta. ¿Qué es lo que queremos optimizar? Queremos hacer, si yo saco alto puntaje, pues que quede en una carrera. Eso es lo que quiero optimizar. De que los alumnos que sacaron altos puntajes queden en algunas de las carreras. Nótese que cada quien va a elegir diferentes carreras, que cada carrera tiene diferente oferta y tiene diferente demanda. A lo mejor hay una carrera que muchos la piden o hay una carrera que pocos la piden. Entonces lo que queremos optimizar es de que la mayor parte de los que sacan buen puntaje entren al instituto. Pero por ejemplo también podríamos, de todas las carreras que se ofrecen, obviamente cada una pide un cierto puntaje, ¿no? No. El puntaje mínimo que se llega a escuchar viene a razón de la oferta y de la demanda que hubo en el examen. ¿Cuántos alumnos que sacaron tanto puntaje pidieron esa carrera? Pues podría ser ordenarlos de los puntajes mayores y menores por carreras, seleccionar y alumnos. Ok, ordenarlos, tener al que sacó altos puntajes arriba, me parece buena idea. Sí, sería algo similar como lo que sucede en el CIDE, en el Centro de Investigación de Ciencias Económicas, donde para la maestría en Economía hay una demanda como de 600, 700 personas y entran a propedéutico 50, y de esos 50 entran 20 a la maestría. Entonces lo que dicen ellos es de que ordenan todos de mayor a menor, agarran solamente el 20% con el mayor puntaje, los otros 80 quedan fuera. Esos son los que entran a propedéutico y ya en el propedéutico solamente agarran a los que tienen igual mayor puntaje. Entonces supongo que ha de ser algo similar, ¿no? Podrían agarrar de todos esos casi 100,000 aspirantes, agarran el 20% por decir algo, o el 30% más alto y el otro 70% lo desechan y de esos 70 los van acomodando de acuerdo a la carrera. Hay un problema. La diferencia del proceso que tú me comentas al que les estoy planteando es de que ahí nada más hay una opción, o sea, entras a la carrera o no entras. Por aquí cada alumno tiene 3 opciones, entonces inclusive el ordenarlos, ¿qué pasa si los que sacaron altos puntajes, más de 100 puntos, todos querían matemáticas, física, computación, nadie pidió turismo? Entonces, los que pidieron turismo están más abajo. O tal vez había, sí, alguno colado por allá arriba. Entonces, eso es lo que vuelve un poco más interesante el problema. Esa es la distribución de cómo quedaron los alumnos en cuestión de aciertos. ¿Se fijan? Pues nuestra media está en 55 y va por
va cumpliendo pues, esa distribución. $91,000 alumnos, el promedio de aciertos de 130 preguntas fue de 57, realmente sí, muy bajo. Una desviación del 14, mediano 55. Hubo un alumno que el máximo que obtuvo fue 123. Hubo alguien que sacó 0. Distribución en mujeres, cantidad de ausentes. Bueno, a estos 91,000 les podemos restar esos 8,000 que no se presentaron al examen. Entonces, quedar fuera. Y bien, sí hubo uno que sacó. Pero una pregunta ahí. Sí. Realmente no, yo no le creo de que sacó 0, porque incluso a puro Virgen María de mi puntería, yo esperaría que si fuera por la elección múltiple, consiguiera alguna. El caso que se dio fue que se levantó y entregó. Ah, sí. Se retiró. Pero entonces, como aquí es interesante, inclusive se cuida ese aspecto, ya que si los alumnos no se presentan, se le pone como ausente y no tienen derecho a una segunda vuelta, que es otro tema. Pero si se presentan, y aunque hayan pasado asistencia, aunque no hayan entregado nada, a lo mejor ya sí tienen derecho a esa segunda vuelta. Antes, ¿cómo lo hacían en la oficina? Tenemos, no en la oficina del SENAC, sino cómo lo hacían de manera manual, sin usar un sistema de cómputo. Y que esto nos llevó a que cuando lo programaron de la misma manera. Generaban una ficha, generaban 3 fichas para cada alumno, cada aspirante, una por cada una de las opciones. La primera opción, la segunda opción, la tercera opción. Cada una de estas fichas contenía la cantidad de aciertos que obtuvo y la carrera que está buscando. Teníamos las diferentes carreras y iban distribuyendo las fichas en cada una de las carreras. Esta ficha, sea la primera, segunda o tercera opción, dice que quiere la carrera A, echaban acá, la carrera B, por otro lado. Posteriormente, ordenaban esas listas, esas fichas de cada carrera por puntaje. Entonces teníamos de la carrera A, del más alto puntaje hasta el menor puntaje. Si tenemos nada más 130, al máximo sacó 123, y como vieron en el histograma, pues hay un montón que están empatados. Entonces, esos empatados los volvían a ordenar. Todos los que sacaron 100 puntos, pero que esta la quieren como su primera opción, van primero. Los que sacaron 100 puntos, pero que esta la quieren como segunda opción, van después. Y así sucesivamente. Y después, ya que las tenían ordenadas, decían, bueno, esta carrera tiene lugar para 120 personas. Saca las 120 de arriba. Y así se iban con las diferentes carreras. Aquí viene el problema. Un mismo alumno pudo haber quedado asignado a 2 carreras. En esta forma. Y una vez que vieron quiénes se quedaron asignados, revisaban si había alguien que estaba duplicado en 2 carreras. Quitaban el que si se quedó en su primera opción y en su tercera opción, quitaban la tercera opción, la segunda opción. Y entonces había espacio para una nueva tarjeta, y la agregaban. E iteraban una y otra vez el procedimiento hasta que ya no tuvieran que hacer ningún cambio. ¿Cómo lo ven? Complicado, pero si les entregaran un coche de 100,000 tarjetas y ustedes dijeran, saben, ustedes van a tener 2 meses para poder entregar los resultados y no hay computadoras, pues fue lo que mejor se les ocurrió, cómo distribuirse el trabajo y llevarlo. El problema, lo interesante y curioso, es de que cuando contrataron a personas que hicieran el sistema, les dijeron, pues lo hacemos así. Y la persona de sistemas dijo, lo
o el que lo programó, pues así. Me daba las listas, ordenaba, y repetía. Obviamente ya se hacía muchísimo más rápido, se hacía automático, pero pues era muy lento todavía el programa. O sea, tardaba un par de horas en entregar los resultados. Cosas a favor, cosas en contra, ya se las comenté. Y nos daba estos resultados. Esta gráfica, ¿qué significa? Los numerados son todos los que se quedaron sin lugar. Los verdes son los que se quedaron dentro del juego. Quiero decir que menos de 55 puntos, más o menos, no obtuvieron lugar. Un poquito más, 61, pues la mayoría no obtuvo lugar, pero sí hubo un porcentaje que sí lo obtuvo, dependiendo de las carreras que eligieron, la situación de la oferta y de la demanda que tuviera cada carrera. Vemos que inclusive por aquí alguien con alto puntaje, 97, 1%, no pudo quedarse en el juego. A lo mejor eligió puras carreras de alta demanda que se saturaron con las que estaban acá. Entonces, este es alguien valioso que se quedó fuera. ¿Se podrá arreglar? Sí, se puede arreglar, pues todavía espero que termines porque el aspecto social, que no nada más lo estás así como dejándolo al aire, es muy importante. Ahorita lo retomas. Cuando estaba viendo la gráfica anterior de la distribución de aciertos, quería retomar al final de tu charla. Yo pienso que es lo mismo, o sea, ¿es de justicia? No. Entonces, obviamente, si estás trabajando con un sistema, ahí no puedes, no puedes corregirlo, ¿verdad? Es mi opinión. El algoritmo o las diferentes formas de hacer nos podrán dar diferentes resultados. Vimos que, por ejemplo, en el caso del laberinto, pues los dos algoritmos invertían el camino. Uno fue más rápido que el otro, o uno fue más sencillo de programar que el otro. Pero en otros casos, como en este, a lo mejor una forma de hacerlo de una manera diferente sí podría llevarnos a resultados diferentes. Ahí viene la otra idea. Comenzaste bien, todas las tarjetas y de un solo jalón las ordenamos. ¿Para qué ordenarlas en paquetes? Las podemos ordenar todas de una sola vez. Eso, hecho por humanos, es más complicado trabajar con 100.000 que trabajar con paquetitos de 10.000, pero en una computadora se puede hacer muy fácil. Posterior a esto, tenemos cajones para cada una de las carreras. Ir asignando de mayor a menor a las carreras que vaya solicitando. Ok, aquí qué pasa con los que sus segundas o sus terceras opciones. El siguiente paso al algoritmo. Si una tarjeta ya fue asignada a una carrera, de una vez, no esperamos hasta el final, borrar las otras tarjetas del mismo aspirante. Entonces, para que no se les reasigne a otras carreras. Evitamos entonces el problema de tener que volver a checar y de volver a revisar. Esta ya fue asignada, entonces busco al alumno, la quito para que no se vuelva a asignar. Entonces voy asignando a los que tienen más alto puntaje a sus carreras y se van llenando. Cuando encuentra que esta persona quiere entrar a una carrera que ya no tiene cupo, pues se elimina y nos vamos a la siguiente. Esperemos que sus segundas o sus terceras opciones sí puedan ser asignados a una carrera que todavía tenga oferta. No esperamos hasta el final. Si ya no tengo cupo en las carreras, pues detengo. Como ven, esta idea es igual, mejor, peor que lo anterior. Yo creo que casi igual, ligeramente mejor, pero casi igual. Es lo mismo, nada más que no estás generando iteraciones globales. Así lo estás haciendo ya metiendo los secretos del proceso. Analizando la complejidad de este algoritmo, es mucho menor que el anterior. Este se tardaba segundos
terminar el proceso. Pero en efecto, daba el mismo resultado, exactamente el mismo que el anterior. O sea, eran equivalentes, aunque uno tardaba mucho más que el otro. Entonces, sí lo preocupa. cambiaste el algoritmo, pero no es criterio. No, yo creo que aunque tenga los mismos criterios, el algoritmo, es que sigo preocupado con estos morados que están aquí. ¿Habrá alguna manera de atender a esas personas que se quedan sin lugar? O al menos de mejorarlo un poquito. Yo pienso que no, porque el sistema es algo estructural, o sea, no es del sistema, ni del programa, ni del algoritmo. Simplemente en el poli tienen muy pocos espacios. Yo pienso que es estructural, o sea, no es tanto el trabajo que es en el escenario. Ahora, si bien pues la cantidad de oferta que manden las escuelas, pues eso realmente no nos debe, o al que estudia algoritmos, la programación, pues no le debe de preocupar realmente, sino él debe de buscar la manera de que su algoritmo optimice esos lugares, o sea, muchos pocos sean optimizados, siguiendo el criterio que está establecido, que es el puntaje. Pues sí, hubo una idea. A esa idea le llamamos esperanza. Así es medicina. El algoritmo, vean este caso. Tenemos a dos aspirantes, los dos tienen 103 puntos, están empatados. Pero ella quería entrar a la carrera 6, primera opción, la carrera 1 en segunda y la carrera 3 en tercera opción. Y él a estas carreras. Y aquí veo esas carreras y el espacio que les queda disponible. Entonces ya estoy para asignar a estas personas. Están dentro del mismo bloque porque están empatados. Y los dos quieren la carrera 6. ¿A quién se la doy? Anteriormente era como llegaban, o sea, se ordena, pero entre el empate no había un criterio de desempate, y entonces pues era conforme entraron, fuerte. Pero ¿habrá un criterio de desempate para ellos? Los temas que hay en el examen, ¿no? Podría ser con la segunda carrera, ¿no? ¿Cómo? Pues sí, el cupo que queda para cada uno para la segunda opción de la carrera, ¿no? Por ejemplo, en el caso del chico, la primera opción es 6, pero nada más hay un cupo, y en la segunda opción solamente quedan 2 cupos. Entonces va a ser más difícil a lo mejor que se pueda quedar en la segunda opción, y sin embargo a lo mejor la chica pues tiene mayor probabilidad de que se quede en su segunda opción. Exacto. Esperanza. Están empatados, los dos quieren la carrera 6, pero si se lo asigno, en este caso a ella, ya se quedó, él no se queda. Va a intentar entrar a la tercera, pero eso es cuando aparezca su tarjeta en esta opción. Pero nada más había 2 cupos, así que puede darse el caso de que algún otro alumno, o en lo que llega, se hayan acabado esos 2 cupos, o inclusive no solamente la segunda opción, la carrera 3 y la 4, 7 y 2, 9, 1 y 3, 5 y 2, 7. Entonces, realmente, él tiene más esperanza de a futuro quedarse en alguna otra opción que ella. Entonces, con esta modificación al algoritmo, manejando ese criterio de desempate de sus siguientes opciones, a este momento, ¿cuánta oferta le queda? Vemos si ahorita lo cancelo, tendrá chance de entrar más después. Si no lo cancelo, a lo mejor ya esta era su... A lo mejor puede darse el caso de que él haya elegido una carrera en primera opción que no haya sido tan demandada
y estas ya están saturadas, o sea, ya ni siquiera hay espacio, y ella todavía tenga espacios. Entonces, si yo lo cancelo a él, ni en su segunda ni en su tercera opción se va a poder quedar. Ya lo podríamos saber en las plantillas. Entonces, con ese criterio de desempate, pues logramos mejorar un poquito la asignación. Y sí, realmente es poquito, pero cuando se trata de una persona que antes no se quedó y después sí se quedó, pues yo creo que ya vale mucho. Con los dos algoritmos se asignaron la misma cantidad de lugares, pero el promedio de aciertos de los alumnos que fueron asignados sin este criterio de desempate fue de 75.95, mientras que en este fue de 75.995. Así que con esto demostramos de que tenemos alumnos con más alto puntaje inscritos en el curso. Bien. ¿Qué podemos concluir de esto? Que para hacer un programa, aunque si bien en nuestras prácticas, en nuestras clases de programación, pues una de las primeras cosas que me enseñaron fue piénsalo cómo lo harías tú, cómo lo resolverías, y después apréndeselo a decir a la computadora. Si conoces a fondo cómo funcionan las computadoras, puede ser de que encuentres mejores caminos. Trabajo futuro. ¿Ya acabamos? ¿Ya habrá alguna otra cosa que se pueda hacer con respecto al sistema de asignación de alumnos? Hay algunas otras líneas que se vienen analizando, como por ejemplo por ahí mencionaron, el examen está dividido en áreas: matemáticas, español, y a lo mejor la persona elige carreras de matemáticas, entonces a lo mejor deben tener mayor puntaje o de mayor peso esas preguntas. O bien, al revisar las preguntas, si vemos que todos los alumnos tienen mal una pregunta, pues a lo mejor esa pregunta estuvo mal diseñada. ¿No se entendió? O si la distribución entre las diferentes opciones A, B, C, D era más o menos equitativa, pues que realmente nadie entendió y fue de Tim Marín. Entonces, esa clase de análisis podrían aún más complicar el problema, pero también hacerlo más interesante y tratar de ser más justos en el momento de la asignación. Ahora sí. Mira, no son tan preguntas, pero sí me gustaría que, pues sea la gráfica donde está la distribución de respuestas, digo el enfoque social, porque aunque lo retomaste, me sigue pareciendo muy interesante. Ahí es. Por ejemplo, yo estoy viendo ligeramente desplazada hacia la derecha. Bueno, o sea, los que todavía son, digamos, la élite, los que sí estudiaron, se fueron a fondo. Fueron 150 reactivos, ¿verdad? 130. Y no llegaron, ninguno llegó a los 130. El más alto fue de 123. 123. Sí, entonces estaba pensando en el caso de que me parece muy justo que realmente no importa el promedio anterior, sino lo que pueden sacar en el examen, que realmente creo que es el reflejo real de lo que aprendieron. Me parece bastante bueno. Pero estoy viendo que realmente la mayoría se quedó muy atrás. O sea, esto está hablando de que es el sistema educativo que ha bajado su nivel de enseñanza en el poli, digamos, empezando en el poli, y comparado con lo que era hace, digamos, 30 años. Yo estaba recordando el caso de un profesor que estaba platicándome, trabaja en la vocacional Narciso Bassols. Entonces él comentaba que sus exalumnos que ya egresaron de ingenierías me fueron a preguntar por qué iba bajando de nivel, ya no hacían los exámenes tan difíciles, dejaba menos problemas para tareas, etcétera, ¿no? O sea, bajó mucho. Incluso una de las que estaban estudiando me dijo que las ecuaciones diferenciales, que son realmente una pesadilla para cualquiera que lleve cálculo, se le hacían muy fáciles, pero es que realmente daban opciones más sencillitas. Entonces yo lo que ahí veo es el enfoque social, y es lo que tú retomaste cuando pusiste la gráfica donde están los que se quedaron y los que no, y entre los que no se quedaron, unos que realmente sí tenían el nivel, ¿no? Y estaba pensando, como lo retomas al final, de que hay que buscar un programa, un algoritmo que tenga sea más equitativo, sea más justo, ¿no?
digo, más que preguntas, sería un comentario dándole ese enfoque social, sí lo está retomando, porque no son fríos números, ¿no? De que tu programa ahí lo metes y lo programas y ahí que se friegue, ¿no? O sea, me parece muy, muy interesante tu manera. En esta competencia, por ejemplo, desconozco, pero creo que hace muchos años, sí se llegó a considerar que una carrera tuviera un límite de puntajes. Eso simplificaba al departamento que lo hacía de forma manual mucho el trabajo, porque todos estos ya van para la basura y ya nada más nos peleamos con aquellos, ¿no? Pero pues después se dieron cuenta de que, bueno, es que siempre sí saca uno de la basura porque sí nos sobró lugar, ¿no? Porque como no conocemos realmente las opciones que los alumnos pidieron y cómo se comportaron esta oferta y demanda, pues no podemos predecir si realmente cuál va a ser el mínimo puntaje que va a requerir una carrera. A lo mejor en unas opciones es muy alto, en otras es muy bajo. Y que inclusive hay alumnos de que solicitan nada más una opción, las otras opciones las dejan. Si no me quedo en esta, no me quedo. Y bueno, pues ahí sí, si no cayó en los asientos que se requerían, en su momento pues ya quedó afuera, no hay nada que hacer. Podría ser más que, digamos, si quisiéramos asegurar de que todos se quedan en el Politécnico, pues decir, bueno, tú eliges o tú nos propones 3 carreras, pero si no te logras quedar en alguna de esas 3 carreras, nosotros te damos una. Entonces, a todos los que tienen alto puntaje les asignamos una. Bueno, pero si realmente no era mi interés, pues ni siquiera voy a llegar a inscribirme. Lo que nos lleva a otro problema. De todos los que se quedaron, no todos se inscriben. Están haciendo examen a la UNAM, al Poli, a la UAM, y me quedo aquí, no me quedo allá, o aquí me tocó esta carrera, entonces eligen y aún no se presenta. Y es ahí donde se revisan todos los que quedaron desiertos, las carreras entonces quedaron todavía con cierta oferta, y se hace una segunda vuelta, donde nada más se oferta a aquellos que dejaron vacío. Entonces ya son muchísimo menos lugares, pero bueno, tratamos de que los que se presentaron en el examen lo vuelvan a tomar para que en este proceso a lo mejor ya se quede. ¿Alguna otra? ¿Tiene otra pregunta, maestro? ¿Algo que quieran comentar? Sí, una pregunta. Si agarraran a los que de 90 aciertos hacia arriba, ¿cuántos quedarían adentro y cuántos quedarían fuera? Pues a lo mejor con la... varía en cada proceso. Ahorita vemos que 90 aciertos para arriba, pues es casi seguro que todos tienen carrera. Pero ya por aquí es donde algunos sí y otros no, dependiendo de las carreras que les hayan elegido. Porcentajes para quedar. Es casi seguro que arriba de 90 todos obtienen un lugar. Menos en esta ocasión. Si en otro año el examen estuvo más competitivo, hubo alumnos con más aciertos, entonces eso varía. También como cambia año con año y no sabemos realmente cómo se va a comportar los resultados de los alumnos, pues no podremos establecer como regla una cifra, una cantidad. ¿Y si se da que haya alumnos más competitivos? Años más competitivos. O sea, Bueno, no, bastante. Entonces, creo que sí es interesante. Esto se viene aplicando apenas de 2 años para la fecha. Y apenas de 2 años para la fecha se está obteniendo gráficas y análisis más formales del proceso. Anteriormente, a duras penas llegaba al día de la fecha para publicar y terminaba. Ahorita, al día siguiente ya están. A veces publican a las 2 o 3 semanas, pero al día siguiente el sistema ya terminó y ya está. Entonces, pues a futuro, pues comparar cómo evolucionamos los años y ver si la premisa de que vamos bajo el país, los sistemas educativos va bajando el nivel, pues podría ser
interesante para llevarlo a otras instancias, a que tomen medidas, a que se concienticen. Pues muchas gracias.